Muchas gracias, señora presidenta. Señor secretario general, bienvenido y de verdad le deseo éxito al frente de la responsabilidad que tiene, porque eso redundará en beneficio de todos los aragoneses. Pero me parece que tendremos muchas oportunidades para plantear debates o hablar e intercambiar opiniones sobre el mundo educativo, probablemente desde distintos puntos de vista en algunos aspectos, y eso a mí me parece que no es malo, que es enriquecedor. Seguramente, casi siempre en el centro está la verdad, y entonces seguramente en el centro podemos encontrar los puntos de acuerdo entre las diferentes ideologías educativas u opiniones, quizás a veces un tanto extremas en algunos aspectos. Usted ha tenido una responsabilidad también política en anteriores gobiernos. Hablo por supuesto, de las legislaturas en las que estábamos gobernando PSOE-PAR, y creo que también puede reconocer el papel que, de alguna forma, esa coalición con el Partido Aragonés desempeñó para, en el ámbito educativo, yo diría, centrar un poco más las políticas, de ir hacia el centro ideológico en algunas cuestiones. Y se tomaron decisiones en aquellos momentos que yo no sé, pero probablemente con un gobierno que hubiese tirado más hacia la izquierda, un partido socialista apoyado además por partidos más de la izquierda, no se hubiesen tomado. Yo sabe que le he hecho esta reflexión a la consejera en reiteradas ocasiones y quiero aprovechar para hacérsela también a usted. Gobiernen para todos, gobiernen acercándose al centro ideológico en una materia tan sensible como es la educación, porque creo que es importante que tengamos una educación que satisfaga a todos y no solamente a algunos. Veremos a ver cómo avanza el tema del pacto educativo y ver si somos capaces todos de ponernos de acuerdo. Usted ha venido aquí, yo se lo agradezco, además a petición propia, a hablarnos del tema de las infraestructuras. Me ha llamado la atención que en su intervención ha dado unas cuantas definiciones, ha hablado de filosofía y de teorías, de conceptos un poco abstractos que, yo pensaba que iba a venir aquí a hablarnos de infraestructuras concretas que cree que son necesarias, que han detectado que en el proceso de participación que están abriendo o que se están reuniendo con gente, pues pueden haber, no sé, o algún. No, en realidad ha venido a hablar de teoría, de planificación. Por lo tanto, poco podemos decir. Únicamente desde ese punto de vista un tanto teórico, filosófico sobre lo que es la planificación, yo les diría que añadiesen algunos elementos, porque en planificando es importante definir un qué, un cómo y un cuándo, pero creo que también es importante definir un por qué y un para qué. Y a lo mejor deliberadamente no lo quieren definir y poner negro sobre blanco, pero es que ahí es donde entra en juego lo que en el fondo pensamos sobre ciertas decisiones. Es decir, ¿por qué decimos sí o no a esto y para qué? ¿Qué pretendemos? Díganlo. Yo creo que las reglas de juego está bien que se marquen para que las conozcamos todos. Y ojalá puedan encontrar el apoyo de todos los grupos parlamentarios, pero desde luego en su proceso de planificación planifica el Gobierno y es el Gobierno quien planifica. No sé si nos van a dar la oportunidad de poder opinar también los diferentes grupos parlamentarios o no sé si ese plan de infraestructuras puede tener algún otro tipo de tramitación en la que nos podamos sentir algo partícipes o al menos en esa filosofía, porque al final de criterios, lo que se dice criterios, que me hace gracia a mí que ha dicho el señor Ruiz, que ha venido aquí y que nos ha hablado de los criterios con los que van a planificar. Yo creo que no. Los criterios, no. Y yo ahí sí creo que tienen que hacer el esfuerzo por establecer unos criterios claros y objetivos de en qué punto se llega a decidir hacer una infraestructura o no hacerla, o en qué condiciones. Y ahí no es tan difícil. Al final son criterios objetivos, siempre y cuando tengamos claro un porqué y un para qué, que sea también objetivo, justo, legal, etcétera, etcétera. Es decir, creemos que es interesante, de verdad, que tengamos una herramienta que a corto, porque hay necesidades a corto plazo, pero también a medio y largo plazo, ponga encima de la mesa cuáles son las reglas de juego, que todo el mundo sepamos qué es lo que hay y que todas las personas, y no estemos cada curso académico o cada X meses teniendo solicitudes, movimientos, plataformas, etcétera, etcétera, que se van creando porque hay una necesidad imperiosa de dar respuesta a una
bueno, pues a una población, ¿no?, que tiene pues una demanda. O yo creo que en realidad todo lo que tiene que ver con los movimientos poblacionales, eso lo podemos prever con cierta antelación. Y, por tanto, bueno, pueden planificarlo adecuadamente. Yo, si le digo y le hago una pregunta, ¿qué piensa usted sobre la posibilidad de que haya iniciativas privadas que puedan surgir? Igual que han surgido estos años, pues pueden surgir. ¿Van a decir que no a todo? ¿O van a apoyar con algunas condiciones? ¿O qué condiciones van a permitir? En realidad no es nada más que lo que plantea la ley, esta y la anterior. Es decir, que no es algo que no nos hayamos dotado ya de unas reglas de juego, pero a mí me gustaría saber su por qué y su para qué en esta cuestión. Mañana puede venir una iniciativa privada haciendo una propuesta para montar un centro educativo, por ejemplo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Lo van a apoyar? ¿No lo van a apoyar? Depende, y en el depende cómo. Se hablaba aquí, han dicho otros intervinientes, de la libertad de elección. Yo digo, sí, desde los dos puntos de vista. Ojo, y sabiendo que no es un derecho constitucional ni mucho menos, pero sí que es cierto que en la medida de lo posible creo que como Administración tienen que preservar esa posibilidad o garantizar esa libertad de elección, pero desde los dos puntos de vista, de que quiera optar por un tipo de centro o por otro tipo de centro. Y en realidad, al final, si de verdad garantizásemos una igualdad para todos los alumnos con independencia de la titularidad del centro, de quien gestione cada uno de los centros, pues no creo que se diese ya ese debate, porque ya no se pensaría ni en quién gestiona ese centro, ni si es concertado o si es público, si de verdad se garantizase que la educación es exactamente igual. Y yo le pregunto, ¿usted cree que la financiación de los centros concertados es suficiente como para poder garantizar la gratuidad absoluta? Ya sé lo que dice la ley, pero quiero decir su opinión, para garantizar que un niño, sea de la familia que sea, haya nacido en el seno familiar de una estructura con más recursos o con menos, puede optar a cualquier tipo de centro en igualdad de condiciones. Y si no es así, desde luego creo que como Gobierno, como Administración, hay que garantizar esa igualdad, que cualquier alumno, con independencia de sus recursos económicos familiares, pueda optar a cualquier tipo de centro. Otra pregunta, y voy terminando, señora presidenta. En cuanto, cierto que las infraestructuras y la escolarización van de la mano, ¿qué piensa usted de la zonificación? Porque aquí hemos hablado mucho en estas Cortes sobre la zonificación, sobre demandas que se han estado haciendo de que en cada barrio hay que garantizar que esa unidad de barrio, ya sé que ha hablado del criterio de proximidad, pero ¿van a modificar las zonas, sí o no? ¿Con qué criterios? ¿Cómo se va a resolver el problema que hay en Zaragoza de una población que fluctúa, de barrios que han crecido y que se han expandido y que son jóvenes? ¿Y qué piensa usted? ¿Qué va a pasar con las infraestructuras de barrios que se están envejeciendo y que realmente pues están perdiendo cada vez esos centros más demanda de alumnos? Sabe que en cuanto al domicilio familiar y laboral nosotros creemos que tiene que ser en igualdad de condiciones y que seamos las familias quienes decidamos por cuál optar, porque no se hace por ningún tipo de capricho, sino por intentar compatibilizar y conciliar nuestra vida familiar y laboral. Y le han preguntado, y yo también me gustaría que profundizara sobre los centros integrados que han venido anunciando y especialmente cómo eso se va a aplicar en el medio rural. Gracias, señora Sanz. Gracias, señora presidenta.